Bueno, hola, ¿cómo están? Este es un video de apoyo para orientar la evaluación en el curso de cálculo diferencial para ingenieros agropecuarios que busca estar muy en consonancia, una evaluación que busca estar muy en consonancia con los objetivos de aprendizaje trazados en esta materia. Por lo tanto, para poder el diseño de ese parcial, aquí voy a abrirlo en Jupyter, voy a mostrarles cómo cada uno de los puntos en los que se evalúa este parcial tenga que ir en función de los objetivos de aprendizaje en cada una de las clases que se evalúan acá. Entonces aquí tenemos en nuestro repositorio de cálculo 1 una primera clase dada en la que el objetivo de aprendizaje fue, entre otros, son los estudiantes a los que me debo aprender a determinar el límite de tendencia con representación tabular y gráfica de una función. Y acá estos serían como los objetivos primordiales, entre los también se vio como reflexionar sobre cómo determinar volúmenes y áreas de ciertas regiones en el espacio y en el plano, y adquirir lenguajes propios, el lenguaje propio del cálculo, para mostrar cómo una variable está correlacionada con otra y cómo cuando una tiende a un valor dado, la otra tiende a otro valor. Entonces estos serían los primeros objetivos de aprendizaje que se plantearon para la primera evaluación. Entonces, precisamente, como la evaluación es una función de esos objetivos de aprendizaje, tomamos esos objetivos y nos ponemos el de la primera clase acá, esos objetivos de formación o de aprendizaje. Y entonces, si es para determinar límites o tendencias de una función con la representación tabular y gráfica de la misma, entonces se debe preguntar en los puntos teóricos, diga el significado del límite de una función en un punto. Entonces, diga, enuncie verbalmente el significado de este símbolo que es el propio en este tema, y es el límite cuando x tiende a c de una función f de x es L. Entonces, ¿qué significa ese símbolo? Que lo puede decir verbalmente, en el que, como recordamos, lo que está diciendo es que a medida que x tiende a c, la variable f tiende a un valor L. Entonces, que lo diga el estudiante verbalmente, porque es que vaya en consonancia con el objetivo en el que se le pide que determine el límite de una función. Y ahora en forma tabular y en forma gráfica, pues que también nos diga, bueno, y diga las representaciones de funciones que conoce, diga al menos 3 representaciones de funciones que conoce, con el ánimo de que el estudiante nos hable de que tiene una que conoce, hay una que es la representación algebraica, que es la que nos da a través de una fórmula matemática con los símbolos de la variable independiente generalmente denotada con x, donde hay raíces, divisiones, sumas, restas, etcétera, y que también hay una representación tabular, y también hay una representación gráfica en el plano bidimensional, una representación gráfica, aunque también existen otras representaciones como la representación en diagrama de Venn, la representación en diagrama
de Venn. También tenemos representación en forma de conjunto, pero que al menos conozca estas. Y para que vea de que vamos a utilizar la gráfica y la tabular principalmente para la determinación de límites. Y ya la algebraica la utilizaremos, pero para la determinación de límites en forma analítica, en la que utilizamos los métodos de factorización o racionalización o operaciones con fracciones para determinar esos límites bajo el teorema de que el límite de una función se puede hallar hallando, cuando hay formas indeterminadas, hallando el límite de una función que sea casi igual en todo punto que la primera, pero en la que ya podamos hallar el límite por evaluación o sustitución. Bueno, entonces aquí ya tenemos ese y otra, según la bueno, pues cómo se leen las tablas, que nos describa cómo se leen las tablas. Entonces, cómo se lee una tabla, cómo se lee una representación tabular, de una función, en el que y muestre un ejemplo en el que nos genere pues que las tablas se leen de arriba hacia abajo comparando las columnas, comparando el comportamiento de las columnas, de tal manera que si en una columna una variable está creciendo, la otra, que es lo que está pasando con ella, si está creciendo o decreciendo, y de acuerdo a eso saca la conclusión alrededor de los comportamientos correlacionados entre la variable dependiente y la variable independiente. Y también nos debe decir cómo se lee una gráfica. Nos debe contar cómo se lee una gráfica o representación bidimensional de una función, y en la que la leemos de izquierda a derecha, viendo los puntos de ella, qué comportamiento tienen, si están al irse de izquierda a derecha, si están elevándose o si están disminuyendo en altura con respecto al eje horizontal, para ver si la función entonces será creciente o decreciente. Y ya después de eso, aprender a determinar volumen de cilindros y áreas de regiones poligonales. Entonces, bueno, que también el ingeniero agropecuario sepa determinar volumen de cilindros circulares rectos. Entonces, que nos diga cuál es la fórmula general del volumen de cualquier cilindro, en el que hemos discutido en clase que hay muchos tipos de cilindros, los de cilindro de base rectangular o los de base circular, y en ambos casos, o en cualquier cilindro, sea la base que sea, su volumen siempre va a ser el área de la base por la altura del mismo. Y nos va a determinar también áreas, entonces, de regiones poligonales. Entonces, que cómo se determina, que nos describa cómo se determina el área de un trapecio. Entonces, cómo se puede determinar el área de un trapecio, dado que hemos discutido de que cuando no se sepa la fórmula del área de alguna región poligonal o limitada por segmentos rectilíneos, pues descomponga la figura en triángulos y utilice la fórmula del área de un triángulo, sumen las áreas de los triángulos y ya con eso tendrá el área de la región poligonal. Entonces, bueno, entonces como que él pueda describir todo eso, le podemos poner más de acuerdo a los demás objetivos de aprendizaje, pero en el segundo punto le vamos a poner también sobre para esta función resolver esta pregunta, porque también en el primer tema se le dijo que aprenda a distinguir qué es el cálculo y qué es el precálculo. Entonces, que sepa distinguir entre precálculo y cálculo, de tal manera que sepa que el cálculo es una parte de la matemática que se ocupa de problemas más complejos que los de precálculo, que mientras que en precálculo se calcula el área de una recta, en cálculo se halla
la pendiente de una recta. En cálculo se determina la pendiente de una curva en general. Entonces, que ya en cálculo se trabajan problemas por lo general más complejos que en el precálculo. Entonces, que haga una distinción. ¿Cuál es la diferencia? Es la diferencia entre cálculo y precálculo, y enuncie un ejemplo, y enuncie por lo menos 3 ejemplos. 3 ejemplos sería muy bueno, porque entre el cálculo y el precálculo, pues uno de los ejemplos de problemas que el cálculo resuelve es el que les decía, de hallar la pendiente de una recta, y el del se lo hace el precálculo, y el cálculo determina la pendiente de una curva. Otro ejemplo es que con el cálculo se determina el área de con precálculo el área de una región poligonal, mientras que con cálculo se determina el área de la región acotada por funciones continuas. Entonces ya la región no tiene que ser poligonal. Esa es una de las ventajas del cálculo. Y otra es también la determinación de volúmenes de sólidos de revolución, pero al menos que el estudiante sepa al menos 2, por lo menos una. Entonces aquí le ponemos que al menos que en precálculo, entonces aquí le ponemos en tablita, en precálculo y en cálculo, pues aquí le ponemos guión, y aquí guión, y entonces le decimos, bueno, pues en precálculo se determina la pendiente de una recta, y en cálculo se determina la pendiente de una curva. Se determina la pendiente de una curva. Bueno, entonces así ya al menos que tengas esos ejemplos, y recordando que también el cálculo es la parte de la matemática cuyos conceptos centrales son los del límite, en esencia, límite, derivada e integral, solo que la derivada es un límite particular y la integral definida también lo es. Bueno, entonces en este primer punto la discusión seguirá siendo sobre si distingue entre cálculo y precálculo, y cómo puede determinar la pendiente de esta curva en x igual 2, siendo que ya esta no es una recta, y mostrar cómo el proceso de aproximación para hallar esa pendiente de la curva en x igual 2 utilizando el método de aproximación de Newton para aproximar la pendiente de la recta tangente. Este también lo discutimos mucho en clase, entonces por eso buscamos de que la evaluación sea una función de todo eso que se vio en clase, atendiendo a los objetivos primordiales de cálculo diferencial. Y también estamos poniendo acá que se va a crear una animación con deslizador para aproximar la pendiente de la curva a través de pendientes, la pendiente de una curva a través de la pendiente de la recta tangente. Entonces aquí también importamos a matplotlib.pyplot as plt, y con la sentencia from IPython widgets importamos a la función interact, que nos permite traer deslizadores en una animación, y ya luego pues creamos una función que trace rectas, una función que trace secantes o rectas secantes, es decir, que trace rectas que pasen por 2 puntos de una curva, al menos por lo menos 2 puntos de una curva, y que el parámetro h en un principio se mueva, valga 1, y ya seguimos creando la animación, creando esta función trace rectas, y luego llamando a la función interact
en la que ponemos a interactuar a la función trace secantes y al parámetro h, que vamos a querer que él tienda a 0. Entonces vamos a pedir de que se vaya de 0 a 1 con incrementos de 0.1 en un principio, o sea, de décimas, y así vamos a ir constituyendo pues esta animación que nos permita ver en el cuaderno de este examen cómo a través de rectas secantes yo puedo aproximar la recta, la pendiente de la tangente, y al tener la pendiente de la tangente tendré la pendiente de la curva en un punto. Es así, queremos mostrar ese proceso que se utilizó para resolver este problema en este ejercicio. Y ya en el punto 2 le pone a determinar de forma analítica el siguiente límite, en el que se presenta una función racional impropia porque el grado del numerador y el grado del denominador es el mismo. Entonces también será preguntarle al estudiante si, como en esta parte de límites, trabajaremos mucho la determinación de límites de funciones racionales, entonces que diga que es una función polinómica, es una función polinómica nómica y de por lo menos 4 ejemplos, por lo menos 4 ejemplos de funciones polinómicas de diferentes grados, de tal manera que nos muestre una de grado 0, nos muestre una de grado 1, nos muestre una de grado 2 y una de grado 3, mostrando pues que conoce que a las reinas de las funciones, por llamarlas así, dado que son funciones bellas en el sentido que se definen a través de sumas y multiplicaciones, y que son funciones racionales, pues que son funciones racionales, y nos da ejemplos, y de por lo menos un ejemplo de fracción propia y fracción impropia, dado que las funciones racionales como cocientes de polinomios serán propias, o corresponderán a una fracción propia cuando el grado del denominador es estrictamente mayor al grado del numerador, y será impropia cuando sea igual o mayor el grado del numerador. Bueno, entonces así ya tendríamos un buen abanico hasta el segundo punto, y diciendo que se le dice para la evaluación que siga la siguiente secuencia de solución, en la que primero muestre la forma indeterminada que se obtiene al tratar de calcular el límite sustituyendo, luego factorice el trinomio de la forma x2 más bx más c y la diferencia de cuadrados, factorice el trinomio de la forma x2 más bx más c y la diferencia de cuadrados y la diferencia de cuadrados o resta de cuadrados. Recordando que para factorizar un trinomio de la forma x2 más bx más c, eso factoriza como dos binomios en los que te preguntas por 2 que multiplicados dan x al cuadrado, x y 2 que multiplicados dan 6, y de tal manera que si los signos de los binomios te quedan cambiados más y menos, por ejemplo, como en este caso, te preguntas por números que restados den el segundo coeficiente y multiplicados dan el tercero. Y la diferencia de cuadrados siempre lo factorizas como el producto de dos binomios, uno la diferencia y otro la suma de las raíces de esos cuadrados. Y así te queda de esta manera y sigues simplificando la fracción para luego determinar el límite. Aquí te muestro todo el proceso analítico, porque lo que se busca con esto es mostrarle al estudiante cómo resolverlo
cómo resolver el parcial y cómo escribir la conclusión a la respuesta que obtenga, ¿no? Y en este caso pues que cuando x tiende a menos 3, la y tiende a 5 sextos. Y en el punto 3 nos vamos entonces para ya la tercera clase. Entonces aquí vamos para clases, a la clase 2, que es la que ya tuvimos en cuenta para esta función racional impropia, y la clase 3 para el punto 3. Entonces vamos a clases, la clase 3, y en ella tomamos acá pues el objetivo de aprendizaje era determinar límites por el método de racionalización. Entonces al estudiante se le enseña entonces en este examen pues se le va a poner uno por racionalización. Entonces acá se le ponen los otros objetivos que se le van a evaluar, y en el cuarto va a ser ya no por racionalización sino por simplificación de fracciones utilizando operaciones de fracciones. Entonces sería el otro objetivo. Vamos a poner ya el que pondríamos aquí. Entonces para eso el punto lo tomaremos, ese punto 3 de nuestro libro guía, que es el Larson, y que lo tenemos en OneDrive, y nos vamos al Larson, y en el libro los estudiantes pueden acceder a él con rapidez. Y acá pues vamos a abrirlo con las respuestas y demás. Vamos para el primero, el planteamiento del ejercicio, o sea que nos vamos a ir a la sección 1.1. Entonces nos vamos a ir, creo que a la página 60. El límite y sus propiedades, a los ejercicios, en este caso de los límites que se hacen por los métodos de racionalización, que es creo que la sección 1.2 o 1.3. Le vamos a bajar a esos. Aquí vemos que ya llegamos a la 1.3, cálculo analítico de límites. Entonces en la sección 1.3 vas a tener esos cálculos, te van a dar los teoremas que se van a utilizar, y aquí ya en los ejercicios aparecerán los que se hacen por racionalización. Entonces aquí le mostramos a los estudiantes límites como estos. Entonces estos que se hacen por racionalización, por ejemplo el que queda el 58, límite cuando x tiende a 0, o uno que tenga respuesta, entonces el 57, límite cuando x tiende a 0. Hagámosle acá, entonces límite cuando x tiende a 0. Aquí le ponemos un símbolo LaTeX, entonces límite backslash límite guión bajo cuando x to 0 o 0 de qué. Bueno, pues es el 57. Entonces de la raíz de x más 5 menos 3 de frac llaves para el numerador, llaves para el denominador, de la raíz sqrt de la raíz de x más 5 menos raíz de 5, en este caso el 57, cuando x tiende a 0, vamos a ponerle aquí más tamaño, cuando x tiende a 0, el 57, de la raíz de x más 5 menos raíz de 5, de la raíz de x más 5 menos, bueno, aquí nos quedaría menos sqrt raíz de 5 sobre x, en este caso sobre x, sí, sobre x, y ese se haría por racionalización, en el que se utiliza el concepto de conjugado, y se utiliza un producto notable, que es que da el producto de la suma por la diferencia, o la diferencia por la suma de dos cantidades iguales, que nos da una diferencia de cuadrados. Entonces aquí se hace por racionalización. Entonces le dice al estudiante: determine el límite, determine el siguiente límite utilizando el método analítico de
racionalización, y ya después de hacer eso, en el cuarto lo vamos a hacer es ya los ejercicios en los que ya, como en este, ya no se le pide ni racionalizar ni factorizar, sino simplificar la fracción con operaciones de fracciones. Y vamos a tomar uno como muy interesante, con operaciones de fracciones. Este me gusta, este 60, el límite cuando x tiende a 0 de, entonces aquí le ponemos el límite cuando x tiende a 0 de frac, y aquí es el 60, entonces aquí lo engrandecemos, de 1 sobre x más 4, de otra vez en el numerador otra frac, 1 sobre x más 4, y menos un cuarto sobre x, menos, aquí ponemos menos frac, un cuarto sobre, aquí quedaría un cuarto sobre x. Entonces aquí ya nos quedaría, miren, ya nos quedaría entonces una fracción que tiene en el numerador una diferencia de fracciones. Entonces aquí la clave va a ser simplificar esta fracción haciendo operaciones de resta de fracciones y división de fracciones hasta cancelar el factor que causa la indeterminación. Entonces aquí también se le pide es determinar el siguiente límite utilizando métodos analíticos como el de simplificación de fracciones, utilizando pues todo lo que sabes sobre operaciones de fracciones, que para restarlas se utiliza el método de la carita feliz, que para dividirlas se utiliza la regla de la oreja. Bueno, esas operaciones que nos van a permitir simplificar esa fracción que define esta función racional. Bueno, entonces ya sí tendríamos 4, 3, 2, aquí está el segundo punto, entonces en realidad ya tendríamos 5 puntos, entonces ya tendríamos el parcial listo. Entonces aquí le borramos hicimos, este es el quinto punto, le ponemos quinto punto, este es el cuarto punto, le ponemos cuarto punto, y aquí sería el tercer punto de parcial ejemplo, y aquí nos quedaría el segundo punto y el primer punto, que es el punto teórico. Y así ya tenemos de que la evaluación es una función de los métodos, de los objetivos de aprendizaje. Aprender a determinar límites, y aquí el otro objetivo de aprendizaje era que aprender a determinar límites por simplificación de fracciones, utilizando operaciones de fracciones. Bien, pues ya con eso tendríamos una evaluación que vaya muy de la mano de lo que se vio en clase, de los objetivos de aprendizaje por cada clase. Entonces en esta última clase debemos de poner aquí a nuestros estudiantes que fue por racionalización, y el otro era también el objetivo de aprender a determinar límites, pero con operaciones de fracciones, pues para la 4. Así nos queda ya los objetivos coherentes en las clases que van de acuerdo al parcial. Entonces en el parcial se evaluarían 4 clases, y así haríamos para todos
los parciales. Entonces en el segundo parcial también serían 4 clases que se evaluarían, y para el último, que es aplicaciones de la derivada, también haríamos lo mismo. No olviden pues suscribirse a nuestro canal para seguir esta didáctica de la matemática, en la que buscamos, con el modelo de aprendizaje invertido, hacer una evaluación que sea apoyada por métodos tecnológicos como la red social GitHub, un repositorio para el curso llamado Cálculo 2, y una red social YouTube que le da videos de apoyo a los estudiantes para los diferentes temas y para guiarlo en la evaluación de su aprendizaje. Muchas gracias.